¿Has visto alguna vez el peso en los ojos de alguien que ya no reacciona, que permanece en silencio cuando el mundo se derrumba? No es frialdad, no es indiferencia, es el eco de un dolor llevado demasiado tiempo. Hoy te invito a mirar detrás de esas máscaras, a comprender las heridas que convierten la sensibilidad en silencio, la vulnerabilidad en distancia. Como dijo Carl Jung, lo que no haces consciente, aparece en tu vida como destino. Quédate conmigo hasta el final, descubre cómo sanar esas cicatrices invisibles. Y por favor, comparte tu sabiduría. ¿Cómo has enfrentado el dolor que te cambió tu historia? Puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su camino. Lo ves en sus ojos, antes de que sus voces lo revelen. Hay una pesadez silenciosa, una quietud, que no nace de la paz, sino de un dolor cargado durante demasiado tiempo. Son aquellos que no se inmutan cuando otros gritan, que no persiguen cuando otros se van, que no lloran cuando todo se desmorona. No porque sean fríos, no porque no les importe, sino porque han estado ahí antes una y otra vez hasta que el peso de sentir se volvió insoportable. Algunos de los más fuertes que conoces no lo son porque hayan dominado la vida. Son fuertes porque la vida los obligó a volverse insensibles para sobrevivir. En algún momento dejaron de reaccionar como los demás, no porque carezcan de emociones, sino porque su sistema nervioso aprendió. Es más seguro no sentir demasiado. Aprendieron que el silencio es más fácil que explicar, que la distancia es más segura que la vulnerabilidad, que fingir es más cómodo que pedir lo que necesitan. Como dije, ningún árbol puede crecer hasta el cielo, a menos que sus raíces alcancen el infierno. Quienes portan la mayor luz han caminado por la más profunda oscuridad. Los comportamientos que ves en la superficie, retraimiento, desconfianza, silencio, no son defectos. Son cicatrices. Son el lenguaje de quienes han sufrido demasiado para explicarlo, de quienes se han reconstruido tantas veces que ya no muestran las grietas. Hoy no estamos aquí para juzgar esos comportamientos. Estamos aquí para comprenderlos. Porque detrás de cada defensa hay una historia. Detrás de cada muro una herida. Y hasta que aprendamos a ver a través de la máscara, nunca conoceremos verdaderamente el alma que la lleva. Esto es lo que comprendí mejor que nadie. Si has sufrido demasiado o amas a alguien que lo ha hecho, lo que sigue puede hacerte sentir por fin visto. La mente no se quiebra ante un dolor abrumador, se adapta. Construye muros no por arrogancia, sino por necesidad. Aprende a compartimentar, a enterrar, a sobrevivir. Cuando alguien sufre durante demasiado tiempo, cuando su realidad está llena de traición, abandono o silencio, el alma comienza a erigir defensas, no conscientemente, no con intención, sino por instinto, para preservar lo que queda. Estas defensas son sutiles al principio. Un nudo en el pecho cuando alguien se acerca demasiado. Una reticencia a hablar abiertamente incluso cuando el corazón desborda. Una sonrisa que oculta el dolor debajo. Pero con el tiempo, esos instintos de supervivencia se endurecen en patrones. Patrones que parecen frialdad. Patrones que parecen distancia. Patrones que parecen indiferencia, pero en verdad, estas personas sienten tan profundamente que han tenido que proteger esa ternura como una llama en el viento. El trauma no siempre deja moretones o cicatrices visibles. A veces deja comportamientos que no podemos explicar. Cuando el dolor se repite lo suficiente, el cuerpo emocional se separa del consciente. Sentir se vuelve peligroso, la vulnerabilidad arriesgada, y el alma hace lo único que sabe: se desconecta. Esto es lo que llamé la disociación del yo. La persona permanece, pero partes de ella se oscurecen, se callan, se esconden. No porque estén rotas, sino porque esa fue la única manera de seguir adelante. Lo que a menudo interpretamos como indiferencia es en realidad una máscara. Una máscara tallada por el sufrimiento, moldeada en el silencio, usada por alguien que aprendió que ser plenamente visto también significaba ser profundamente herido. Estas máscaras son tan convincentes que incluso quienes las llevan olvidan qué hay debajo. Comienzan a vivir a través de la persona, el rostro social que advertí. No es falso. No es una mentira. Es una armadura.
Pero con el tiempo la armadura se convierte en prisión, y el mundo olvida que detrás de ese exterior fuerte, hay alguien que alguna vez sintió todo demasiado intensamente. La próxima vez que encuentres a alguien que parezca frío, retraído, demasiado independiente o lento para confiar, detente. No están cerrados. Están protegiendo una parte de sí mismos que alguna vez sangró sin piedad. Porque el dolor no solo cambia cómo sentimos, cambia cómo actuamos. Y lo que parece distancia por fuera puede ser un grito de seguridad desde dentro. Cuando alguien ha cargado demasiado dolor durante demasiado tiempo, su comportamiento se convierte en un mapa escrito no en palabras, sino en silencio, instinto y elecciones sutiles. Estos patrones no son aleatorios, son protectores. Si miras de cerca, verás que lo que parece extraño o distante en la superficie es a menudo una señal de heridas más profundas, ocultas debajo. Comprendí esto bien. El alma humana, cuando es herida, no colapsa, se reforma para sobrevivir. Exploremos 7 de los comportamientos más comunes que desarrollan las personas tras soportar un sufrimiento emocional prolongado. Silencio excesivo. El lenguaje de los heridos. No son silenciosos porque les falten pensamientos, sentimientos o profundidad. Su silencio a menudo contiene más significado que el ruido de muchos. Han vivido lo suficiente sentido, lo suficiente. Y han sido decepcionados tantas veces que aprendieron que hablar desde el corazón no garantiza ser escuchado. Para ellos abrirse a menudo no llevó a conexión, sino a corrección, enfrentándose no a comprensión, sino a rechazo, juicio o un intento bien intencionado de arreglar lo que no estaba roto, solo herido. Así sus palabras se retiraron hacia adentro. No porque dejaran de importarles, sino porque se cansaron de ver su vulnerabilidad caer en oídos superficiales. El silencio se convirtió en algo más que ausencia. Se convirtió en un escudo, una forma sutil de control en un mundo donde demasiada honestidad era castigada. Aprendieron que si no hablaban, no podían ser malinterpretados. Si no se abrían, no podían ser rechazados. El silencio se volvió más seguro que arriesgar otra caída emocional. Pero bajo ese silencio hay una tormenta, un corazón que aún anhela ser visto, pero ha aprendido el costo de ser visible. Su quietud no es un vacío, es el residuo de la experiencia. Es un susurro formado por años de gritar en habitaciones vacías, de decir esto duele solo para escuchar, eres demasiado sensible. Es una forma de duelo, el duelo de la autocensura, donde las partes más tiernas del alma ya no se sienten seguras para hablar. Y así no dicen nada, no porque no tengan nada que decir, sino porque lo han dicho todo antes y nada cambió. Su silencio es la voz del dolor que ya no confía en las palabras para llevarlo a casa. Desconfianza en la felicidad duradera cuando la alegría parece una trampa. Para alguien que ha sufrido profundamente, y a menudo la felicidad no siempre es un alivio, puede sentirse como una emboscada. La alegría se convierte en algo que se teme, no, que se abraza. Han pasado por demasiadas estaciones donde justo cuando bajaron la guardia, la vida les quitó algo precioso. Justo cuando sonrieron libremente, el duelo llegó sin invitación. Para ellos la felicidad no se siente permanente, se siente como un visitante frágil con un pie fuera de la puerta. Caminan con cuidado alrededor de la alegría. No porque sean negativos, sino porque su sistema nervioso ha aprendido que la euforia suele ir seguida de colapso. Se contienen de entrar plenamente en momentos de paz, porque la paz en su experiencia siempre ha sido un preludio al caos. Han aprendido a desconfiar de lo bueno no porque no lo deseen, sino porque lo han perdido demasiadas veces. El recuerdo de cuán rápido algo bello puede romperse se vuelve más fuerte que la belleza misma. No son pesimistas, son protectores. No temen la felicidad porque duden de su valor. Temen porque recuerdan el precio de creer que duraría. Como dije, lo más aterrador es aceptarse completamente. Porque aceptar la alegría, dejarla entrar plenamente, es también admitir que eres digno de ella, que mereces paz, que no solo tienes permiso para estar feliz, estás hecho para ello. Pero cuando el pasado ha reforzado constantemente la idea de que el amor es condicional, que la calma es temporal,
que la seguridad es fugaz, entonces la felicidad se siente como un truco. Se convierte en algo que sostienen con manos temblorosas, siempre preparándose para que se lo quiten. Y así viven en un extraño limbo, no del todo sufriendo, pero nunca recibiendo plenamente la alegría tampoco. Su corazón quiere saltar, pero su historia lo retiene. La sanación no viene de forzar la alegría sobre ellos, sino de sentarte a su lado hasta que su corazón recuerde que no todo lo bello tiene que terminar en dolor. Que la alegría también puede ser maestra. Que la paz, cuando se le permite quedarse, no nos debilita, nos recuerda que hemos sobrevivido lo suficiente para merecerla. Miedo a la intimidad, cuando la cercanía parece una amenaza. Las personas que han experimentado un dolor emocional profundo a menudo caminan por la vida con una relación complicada con la intimidad. Anhelan conexión, esa cercanía que hace que el alma se sienta vista. Pero lo que más desean es también lo que más temen, porque para ellos la intimidad no se siente como seguridad, se siente como exposición. Y la exposición en su pasado no llevó a sanación, sino a desamor. Han aprendido que dejar entrar a alguien significa entregar el poder para herirlos. Y cuando eso ha sucedido suficientes veces, incluso el amor se vuelve sospechoso. La confianza se vuelve frágil. Así que aprenden a amar en fragmentos. Dan pedazos de sí mismos, pero nunca el todo. Te dejan acercarte, pero no demasiado. Abren la puerta, pero dejan la cadena puesta. No es que sean incapaces de amar. Al contrario, a menudo aman profundamente. Pero aman con un pie fuera de la puerta, manteniendo siempre una ruta de escape invisible, por si el calor se vuelve frío otra vez. Para el mundo exterior, esto puede parecer inaccesibilidad emocional o miedo al compromiso. Pero debajo hay una historia de traición, de ser malentendidos, de ser castigados por necesitar demasiado, o sentir demasiado profundamente. Sus límites no son barreras, son moretones envueltos en precaución. Cada vacilación es un recuerdo. Cada retraso en la confianza es una historia que terminó en silencio. Esto no es frialdad. Es una cicatriz. Una huella psicológica de un tiempo en que la cercanía costó demasiado. Y aunque nunca lo digan en voz alta, sus acciones susurran. Si realmente vieras todo de mí, mis miedos, mis heridas, mi necesidad, ¿te quedarías? Esa pregunta acecha cada intento de cercanía. Y hasta que sea respondida con compasión y consistencia, siempre se contendrán lo suficiente para proteger lo que queda de ellos mismos. Sobrereacción o apagón emocional, cuando demasiado se vuelve imposible de llevar. Como dije, lo que resistes persiste. Y en ningún lugar es más evidente que en las vidas emocionales de quienes han pasado años suprimiendo lo que nunca se les permitió expresar. Cuando la ira no era segura, cuando la tristeza se llamó debilidad, cuando el miedo fue desestimado o burlado, esas emociones no desaparecieron, se enterraron. Pero los sentimientos enterrados no se disuelven. Fester. Presionan contra las paredes del alma, esperando una grieta, un momento, una apertura para explotar o desaparecer. Por eso algunos parecen sobrereaccionar ante cosas pequeñas. Por eso estallan de ira por un malentendido o se derrumban por un inconveniente menor. No se trata del momento, se trata de todo lo que vino antes. Han estado conteniendo una inundación durante años, y ahora incluso una gota puede inclinar la balanza. Su sistema nervioso no responde al ahora, responde al entonces, a todo el dolor pasado que nunca fue liberado. Por otro lado, otros no responden con fuego, sino con hielo. En lugar de reaccionar fuertemente, se apagan por completo. Se vuelven emocionalmente insensibles, distantes, desconectados. No porque no les importe, sino porque importar se siente peligroso. Se han enseñado a no sentir porque sentir se convirtió en una carga. Y cuando vives en ese estado el tiempo suficiente, el desapego emocional se convierte en la norma. No son de corazón frío. Están congelados por años de sobrecarga emocional, que no dejaron espacio para matices o ternura. Ya sea que ardan demasiado, o se congelen por completo, estos extremos, no son señales de ruptura. Son señales de adaptación. Señales de que alguien tuvo que sobrevivir a lo que no podía expresar.
Estos no son defectos de personalidad. Son el resultado de un sistema empujado más allá de su capacidad, forzado a elegir entre colapso y control. Así que si alguien en tu vida parece demasiado o demasiado cerrado, recuerda, no estás viendo irracionalidad. Estás viendo protección. Estás presenciando qué pasa cuando una persona ha tenido que cargar demasiado dolor sin suficiente espacio para liberarlo. Y la mayor bondad que puedes ofrecer no es arreglarlo, sino simplemente hacer espacio para que sientan de nuevo sin miedo al castigo o la vergüenza. Porque solo en la seguridad puede lo congelado comenzar a descongelarse y el fuego aprender a arder suavemente otra vez. Autoaislamiento. La casa segura de los heridos. No se retiran del mundo porque odien a las personas. Se retiran porque están agotados. Agotados por el peso de fingir, por la constante silenciosa actuación de estar bien solo para mantener a otros cómodos. Para ellos, cada conversación se convierte en una negociación entre la honestidad y la protección. Y después de un tiempo eligen el silencio no para evitar a los demás, sino para preservarse. Decir «estoy bien» se convierte en un reflejo no porque estén mintiendo, sino porque han dejado de creer que la vulnerabilidad lleva a algún lugar seguro. Cuando alguien ha sufrido demasiado, se cansa de explicar el dolor a personas que no saben cómo sentarse con él. Cansados de que les pregunten qué pasa solo para sentirse peor después de responder. Así que se alejan. No para castigar al mundo, sino para proteger su corazón. El aislamiento se convierte en el único espacio donde no se les exige justificar su tristeza, fingir risa o recomponerse solo para ser aceptables. En la soledad, encuentran una especie de paz que el mundo nunca les ofreció, un espacio donde no son juzgados, tocados, ni diseccionados. Pero en esa misma paz, a menudo se sienten dolorosamente invisibles, como un alma escondida en una habitación silenciosa, anhelando conexión pero demasiado cansada para arriesgar el costo de buscarla. Quieren ser vistos pero no a expensas de ser malentendidos otra vez. Y así se quedan callados esperando a alguien que no les pida explicar su silencio, sino que simplemente se siente con él. Dar en exceso mientras se abandonan amor como disfraz del autodescuido, se convierten en los dadores, los fuertes, los arregladores, las rocas confiables en la vida de todos. Pero debajo de esa fuerza hay una creencia peligrosa. Solo soy valioso cuando me necesitan. Son las personas que cargan el peso de los demás mientras ignoran el dolor en su propia espalda. Son generosos no porque estén llenos, sino porque temen que si dejan de dar, dejarán de ser amados. En algún momento aprendieron a equiparar el valor con el sacrificio. El amor para ellos era algo que se ganaba, no algo que se recibía por simplemente ser. Así que ofrecen paciencia, empatía y cuidado a todos, menos a sí mismos. Cuidan las heridas de los demás mientras sangran en silencio. Se quedan hasta tarde hablando con alguien sobre su desamor, incluso mientras su propio corazón se desmorona sin ser notado. Y mientras el mundo alaba su bondad, nadie ve la lenta erosión que ocurre debajo. El resentimiento silencioso que crece. La depresión emocional. El susurro en el fondo de su mente que pregunta ¿cuándo alguien cuidará de mí? Pero nunca lo dicen en voz alta. Porque pedir ayuda se siente egoísta. Descansar se siente perezoso. Necesitar se siente peligroso. Dan todo excepto permiso para descansar, para ser abrazados, para recibir sin culpa. Y un día despiertan preguntándose cómo el amor se volvió algo tan pesado de llevar. Escapar a través de la sobreactividad o la adicción huyendo de los ecos. Para quienes han sufrido demasiado, la quietud no es pacífica, es aterradora. En el silencio los viejos recuerdos despiertan. En la calma, el duelo se hace más fuerte. Así que siguen moviéndose. Trabajan demasiado, desplazan sin fin, consumen contenido en exceso, llenan sus agendas no porque sean ambiciosos, sino porque ralentizar significa sentir todo lo que han pasado años intentando dejar atrás. No siempre son drogas o alcohol. A veces la adicción es simplemente al ruido, a la distracción, al movimiento. Llenan cada hueco con algo, cualquier cosa que les impida sentarse solos consigo mismos.
porque en el fondo temen lo que podría surgir cuando no haya dónde correr. Esto no es pereza, no es falta de disciplina, es supervivencia. Es un esfuerzo instintivo y desesperado por mantenerse a flote, porque cuando alguien ha vivido un dolor abrumador, el movimiento se convierte en medicina. El problema es que cuanto más corren, más desconectados están de su propio centro. Comienzan a perder de vista quiénes eran antes del dolor, y lo que comenzó como una forma de sobrellevar lentamente se convierte en un modo de vida. No están huyendo de los demás, están huyendo de la versión de sí mismos que aún recuerda, que aún llora en la oscuridad, que aún guarda el recuerdo de lo que los rompió, y temen que si alguna vez se detienen, si dejan que esa versión los alcance, podrían no sobrevivir. Pero la verdad es que sí lo harán. Cuando la carrera termine, cuando el ruido se desvanezca, lo que encontrarán no es un monstruo. Es el niño dentro de ellos esperando ser visto, escuchado, sanado. Y tal vez por primera vez ser abrazado sin miedo. Ahora, puede que veas esos comportamientos, silencio, retraimiento, dar en exceso desconfianza, no como defectos, sino como patrones. Pero más importante, como protecciones. Cada acción que alguna vez pareció confusa o contradictoria, tiene un propósito. Porque la verdad es que la mente humana no se queda quieta esperando romperse. Construye barreras, se adapta, crea respuestas que permiten a un alma herida seguir adelante. Y estas respuestas no son signos de debilidad. Son evidencia de fuerza, una fuerza silenciosa, invisible, profundamente incomprendida. Comprendí esto mejor que nadie. Sabía que lo inconsciente, las partes sombrías de nosotros que hemos enterrado, seguirá moldeando nuestra realidad hasta que seamos lo suficientemente valientes para enfrentarlas. Dije, hasta que hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que les pasa a quienes han sufrido demasiado. Comienzan a confundir sus mecanismos de defensa con su personalidad. Piensan que son naturalmente fríos o distantes o rotos. Pero lo que realmente son es protegidos. No por elección, sino por experiencia. Cuando has pasado años en modo de supervivencia, no te das cuenta de que has construido una armadura psicológica. No notas que tus reacciones son respuestas ensayadas al peligro, porque se han vuelto una segunda naturaleza. Y la mayoría de las personas no se despiertan un día y dicen, creo que me cerraré emocionalmente. Sucede lentamente en etapas a través de desamores, traiciones, y momentos en que ser abierto se encontró con dolor en lugar de seguridad. Y aquí está la tragedia: cuando esa armadura se convierte en tu normalidad, dejas de cuestionarla. Vives detrás de muros y olvidas que alguna vez hubo una puerta. Te proteges también de sentir, que olvidas cómo sentir en absoluto. Y las personas a tu alrededor que nunca vieron la tormenta que te formó, pueden malinterpretar tu comportamiento. Pueden llamarte frío, o intenso, o dramático. Pero no vieron lo que vino antes, el dolor que hizo necesaria la máscara. Estos comportamientos, estos escudos no son debilidad, son adaptaciones. Son lo que te ayudó a sobrevivir en un mundo que no sabía cómo sostener tu dolor. Pero sobrevivir no es lo mismo que sanar. En algún momento la misma armadura que te salvó se convierte en el peso que te retiene. Y solo cuando comienzas a ver tus propios patrones con compasión, puedes empezar a dejarlos atrás. No estás roto, no estás perdido, no estás más allá de la reparación. Eres alguien que sobrevivió a lo que nunca debió ser sobrevivido solo. Y tus comportamientos no son prueba de que algo está mal contigo, son prueba de que algo te pasó. Algo real, algo profundo, algo que merece más que juicio. Merece comprensión, merece espacio, y más que nada merece sanación. La sanación no comienza cuando alguien entra en tu vida y te ama perfectamente. No comienza cuando el mundo cambia o cuando las personas dejan de decepcionarte. La verdadera sanación comienza en el espacio silencioso donde dejas de juzgarte por las formas en que has sobrevivido. Comienza cuando puedes mirar tu silencio, tu distancia, tu miedo a la intimidad, tu constante dar, tu necesidad de estar ocupado no como defectos,
sino como las herramientas que te mantuvieron vivo. Estos comportamientos nunca fueron prueba de que algo estaba mal contigo. Eran señales de que algo te hirió profundamente y te adaptaste de la única manera que sabías. No puedes sanar lo que sigues avergonzando. No puedes traer luz a los lugares que te niegas a visitar. Y la verdad es que las partes de ti que parecen las más inamables, tu ira, tu entumecimiento, tu vacilación para confiar, no son tu debilidad. Son tu defensa. Te llevaron a través de lo que nada más pudo. Y ahora están cansadas. Ya no quieren pelear. Quieren ser vistas. Quieren ser abrazadas. Quieren que entiendas que nunca intentaron destruirte, intentaron protegerte. Dije, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Y tal vez tu oscuridad nunca fue algo de lo que escapar, sino algo sagrado, un lugar donde tu luz estaba silenciosamente acumulando su fuerza, esperando a que dejaras de correr y regresaras a casa. Si alguna vez tuviste que cerrarte solo para pasar el día, si alguna vez te alejaste porque la cercanía se sentía insegura, si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no suficiente, entiende, no fallaste. Sobreviviste. Y ahora tienes permiso para vivir. Tienes permiso para respirar sin prepararte para el impacto. Tienes permiso para sentir sin miedo. Tienes permiso para descansar, para suavizarte, para dejar de probar tu valor a través de cuánto cargas. Ya no tienes que pelear. No tienes que arreglar lo que no está roto. No tienes que convertirte en alguien nuevo. Lo que necesitas es regresar a las partes de ti que dejaste atrás para sobrevivir. Al niño en ti que era demasiado tierno para este mundo. Al silencio en ti que ha estado esperando ser escuchado. A la sombra que solo ha querido una cosa: pertenecerte de nuevo. Si alguna vez estuviste en tanto dolor que tuviste que cerrar la puerta al mundo, no te culpes. Esa fue tu forma de sobrevivir. Pero ahora es hora de abrir esa puerta, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. No estás aquí solo para soportar. Estás aquí para ser completo. Estás aquí para sentir de nuevo, para amar de nuevo. Para vivir no detrás de la máscara, no a través del miedo, sino desde el lugar dentro de ti que nunca ha dejado de esperar ser libre.